Buenos días con todos. Soy Ignar Román, estudiante de medicina, y el día de hoy vamos a estar exponiendo un tema del curso de farmacología llamado ansiolíticos. Lo hemos dividido este tema en varias formas: los conceptos, sus efectos farmacológicos, su mecanismo de acción, su farmacocinética y sus efectos adversos. Primero tenemos que ver el concepto. ¿Qué son los ansiolíticos? Los ansiolíticos son fármacos sintetizados por nosotros, son fármacos sintéticos que los usamos principalmente para suprimir ansiedad, calmar la agitación, facilitar el sueño y también tienen una acción de relajante muscular. Antes estos ansiolíticos se solían llamar los tranquilizantes, ¿no? Y se dividen en dos grupos bastante conocidos: las benzodiazepinas y las azapironas. Sobre todo las benzodiazepinas es el grupo más conocido, por eso es el que nos vamos a enfocar. Y pues tenemos primero esta división y también podemos dividirlos según su acción. Tenemos la benzodiazepina ansiolítica, la hipnótica y los fármacos con una acción antipiléptica. En el caso de las benzodiazepinas ansiolíticas, tenemos el diazepam y el clonazepam, que son fármacos muy conocidos, sobre todo porque tienen estas funciones de suprimir ansiedad y facilitar el sueño. También tenemos las benzodiazepinas hipnóticas, que es el triazolam, y algunos fármacos que tienen una acción antipiléptica, como el clonazepam y el diazepam vía intravenosa, tienen también esta acción antipiléptica. Ahora, hablando ya de acción, vamos a entrar de frente al mecanismo de acción. El mecanismo de acción de estos ansiolíticos suele variar según su efecto, pero en general potencian GABA. GABA es un neurotransmisor, así que nosotros tenemos que saber que tienen diferentes sitios de acción según su función. Por ejemplo, para la acción ansiolítica suelen tener esos receptores, suelen actuar en el sistema límbico, mientras que para la acción hipnótica suelen actuar en la formación reticular. La formación reticular es aquella parte de nuestro cerebro que se encarga de nuestro ciclo circadiano, así que está bastante relacionado, ¿no? Para la acción de relajante muscular actúa sobre esas interneuronas que controlan la contracción muscular, y para la acción antipiléptica aquí puede variar, ya que nosotros tenemos que esta acción puede variar según el foco epileptógeno, ¿no? Que puede ser en el mesencéfalo o en la corteza cerebral principalmente, pero no siempre son en esos lugares. Así que para la acción ansiolítica se basa en el sistema límbico, para la acción hipnótica formación reticular, para su acción de relajante muscular las interneuronas, y para la acción antipiléptica es el foco de esta epilepsia. ¿Cuál es el mecanismo que todos usan? Potenciar GABA. Van a interactuar con estos receptores hiperactivándolos, sobre todo los GABA A, que van a potenciar el efecto de este neurotransmisor, haciendo que den esos efectos que vamos a ver más adelante. Pero también podemos ver que pueden tener un efecto tanto cardiovascular como respiratorio, aparte de estos efectos de suprimir ansiedad y facilitar el sueño. Pero no nos vamos a detener mucho en estos dos efectos. Ahora vamos a ver los efectos farmacológicos objetivos que esos fármacos quieren. Tenemos cuatro: ansiolíticos, hipnóticos, relajante muscular y anticonvulsionante, lo mismo que estuvimos mencionando. En el caso de los ansiolíticos, que como sabemos son el diazepam y el clonazepam, suprimen la ansiedad. Es lo único: ansiolítico, lítico, ansio, suprimen la ansiedad, nada más. Puede variar su grado de respuesta según el tipo de ansiedad. Una neurosis ansiosa, una depresión ansiosa, puede variar, puede ser menos eficaz o más eficaz, pero en general el objetivo de los ansiolíticos es disminuir, suprimir la ansiedad. En cambio, su acción hipnótica, como en el caso del triazolam, es facilitar el sueño. Nosotros aquí tenemos que explicar que un sueño suele tener ciclos REM y ciclos no REM. El ciclo REM es muy corto y es en donde aparecen los sueños, donde podemos soñar, donde tenemos esas escenas en nuestra mente. Y el sueño no REM es aquel donde no están los sueños y suele ser más largo, suele durar una hora y media, que se divide entre varias fases, y sobre todo en esta última fase se puede dar algunos trastornos del sueño. Entonces, esta fase hipnótica, o sea, estos fármacos hipnóticos, lo que van a hacer es suprimir la fase 4 de REM, evitando estos trastornos del sueño. Uno. Y también van a alargar la fase 2 porque va a provocar que el sueño sea más duradero. Eso es lo que principalmente va a hacer. Y gracias a esto, y gracias a otras razones, van a inducir un estado parecido al sueño fisiológico. Así que las funciones hipnóticas es producir ese sueño fisiológico, evitar las pesadillas cortando la fase 4 REM,
y alargar la fase 2 del no REM para alargar el tiempo del sueño. Y también disminuye la cantidad de despertares nocturnos. Como hemos dicho, puede ser el tirazolam, el temazepam también. En caso de que queramos hacer su función de relajante muscular, tenemos que saber que a dosis bajas, no, el efecto de relajante muscular esquelético es bajo, pero predomina más el efecto ansiolítico. O sea, cuando nosotros damos estos fármacos, los ansiolíticos, a dosis bajas, suele predominar el efecto que queremos. Pero cuando ya damos una dosis un poco más elevada de lo normal, entonces ya tienen esta acción de relajante muscular, que no suele ser como otros relajantes musculares que va a actuar en unión neuromuscular. Va a tener una acción sobre estas interneuronas. Y esas interneuronas son las que pues, comunican nuestro sistema nervioso central con nuestros músculos esqueléticos. Y al actuar sobre estas interneuronas va a interrumpir este camino, disminuyendo el tono muscular y relajando los músculos. En el caso de los anticonvulsivantes, como dije, entonces el clonazepam y el diazepam intravenoso, que como su nombre dice, vamos a suprimir las convulsiones, sobre todo las tonicoclónicas, que las tonicoclónicas son las convulsiones típicas, las que conocemos todo el mundo de las películas, de los comentarios. En cambio, cuando nosotros usamos clonazepam es más para el mioclono infantil. O sea, eso quiere decir que son como los mioclonos infantiles son sacudidas musculares bruscas y breves, mientras que las convulsiones tonicoclónicas, como sabemos, es esas que hacen que haya pérdida de conciencia, que haya confusión. Entonces el diazepam es más para casos de epilepsia, casos un poco más graves. Ahora tenemos la farmacocinética. Estos fármacos son liposolubles. Gracias a eso tienen su acción ansiolítica, su acción de anticonvulsionante, ya que logran pasar la barrera hematoencefálica y actuar en nuestro sistema nervioso central. Como tiene varias formas de administración, vía oral, vía rectal, vía intravenosa. Y también muchos de esos fármacos dan metabolitos activos, o sea que incluso metabolizados, sus metabolitos siguen teniendo la acción que tiene el fármaco. Esto, por ejemplo, en el caso de diazepam. Y eso nos asegura una acción medianamente larga. Tenemos efectos adversos, como en cualquier fármaco. No podemos usar en el caso de embarazadas, ya que hay riesgo de que el niño tenga una dependencia a estas benzodiazepinas. No podemos usar en el caso de miastenia gravis, ya que vamos a agravar la debilidad muscular. Pero también tenemos otros efectos, los colaterales, que esto se puede ver simplemente, o sea, por el consumo normal de estos ansiolíticos, que es la sedación, la somnolencia nocturna, y se puede ir generando tolerancia, que eso pues puede llevar a una dependencia. Pues también puede haber efectos tóxicos y sobre todo la dependencia, de que sobre todo se da de 2 a 3 meses de consumo regular, en donde hay una dependencia física y psíquica. Eh, Tolerancia es diferente que dependencia. Eso es dos conceptos que tenemos que aprender a reconocer. Y bueno, rápidamente aquí fue una vista hacia los fármacos ansiolíticos, quedándonos con estos nombres, sobre todo de diazepam, clonazepam, triazolam, que son los, por así decirlo, los principales que tienen los efectos que queremos a la hora de administrar estos fármacos. Y bueno, eso es todo. El cama se los dejo en la descripción y nos vemos en un siguiente video.